Buenas noches, buenas tardes, sean todos muy bienvenidos a la reflexión bioética del mes de abril. Como todos los meses nos estamos dando cita los últimos martes, generalmente el cuarto martes de cada mes. Así es que hoy con un tema muy interesante, un coloquio sobre educación bioética y toma de decisiones. Tenemos como expositores al doctor Daniel Morales y al doctor Julio Leonardo Baleirón. Ambos van a estar conversando sobre el tema y la dinámica la van a decidir ellos mismos. Permítanme presentar a nuestro invitado internacional, el doctor Daniel Morales Romero, doctor en economía, profesor e investigador especializado en análisis de datos, evaluación y medición de impacto, monitoreo y seguimiento. Con más de 20 años de experiencia, ha trabajado con gobiernos, empresas y organizaciones multilaterales, aplicando metodologías avanzadas de ciencia de datos para la evaluación de programas y políticas educativas. Ha sido consultor en proyectos educativos y profesor en diversas instituciones académicas, incluyendo el Tecnológico de Monterrey. Su trayectoria incluye colaboraciones con el Banco Mundial, investigaciones en gestión educativa y numerosas publicaciones científicas en el ámbito económico y educativo. El doctor Leonardo Baleirón, doctor en educación en Nova Southeastern, maestría en planificación y administración de la educación de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra y el ILPE, maestría en psicología social y comunitaria, licenciado en psicología, actualmente profesor titular y pleno del INTEC y coordinador del Centro de Atención Psicosocial de la misma institución y miembro de la Comisión Nacional de Bioética. Bienvenidos a ambos. Gracias por aceptar nuestra invitación con este tema tan importante y tan interesante. Así es que le doy los micrófonos a Leo para que inicie la actividad. Gracias, Selma, y gracias a todos por estar aquí presente. Quizá decir brevemente, ubicar por qué el tema, ¿no? Yo en las cosas que publico en el periódico Acento, publiqué 2 artículos sobre este tema de tomar decisiones y las implicaciones que eso tiene. Uno sobre el carácter personal de esas implicaciones y el segundo sobre las consecuencias que tiene cuando las decisiones son de carácter público, de carácter social y sobre todo, muy particularmente en el ámbito de las políticas públicas. Básicamente sobre eso y considerábamos, conversando entre nosotros, el doctor Suazo y la doctora Selma Zapata, que ese puede ser un tema de conversación que puede ser sumamente interesante. Y por supuesto se me ocurrió incluso la idea de poder invitar a Daniel, que es una persona también que ha venido trabajando, haciendo investigación en el ámbito de políticas públicas en educación durante bastante tiempo. Lo conocí, trabajó conmigo en el Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa y reconozco, igual que de hecho que Basilio Florentino, que trabajó también bueno, Basilio me recibió a mí allá en el instituto. Él estaba ahí ya, en ese ámbito de las políticas públicas. Se nos ocurrió, digo, la idea de que más que hacer ponencias, tuviesen un coloquio, una conversación
que la vamos a iniciar Daniel y yo, pero que de alguna manera le vamos a invitar a que participen de esa conversación, porque vuelvo y les digo, no vamos a dar conferencias, bueno, por lo menos no nos preparamos para hacer eso, pero sí lanzar ideas que nos permitan discutir sobre el tema, sobre todo en el caso nuestro, donde eso se constituye en un verdadero dolor de cabeza cuando hablamos de las políticas públicas, sobre todo en el ámbito de la educación. Eh, cuando uno lee lo que plantea la Constitución de la República Dominicana, inclusive la del 2024, como también cuando uno lee lo que todavía es la ley que está vigente en educación, no hay duda de que ahí se habla muy claramente de que cuando hablamos de educación estamos hablando de derechos que tienen los niños, las niñas, los jóvenes, las personas adultas, de recibir una educación de calidad, de una educación inclusiva, de una educación que le permita su desarrollo pleno, su desarrollo y aprendizaje en sentido general, y que solo pudiera estar diezmado, dice la ley, inclusive, pudiera estar, eh, digamos, condicionado a lo que pudieran ser las características personales de las personas, pero no de la ejecución de las políticas. Yo digo que ya de antemano hay toda una serie de cuestiones de carácter ético. Eh, ¿Por qué? Porque se supone que entonces no es cualquier tipo de educación, sino es una educación de calidad, es una educación inclusiva, es una educación que de alguna manera responda a elementos importantes independientemente de las características personales o sociales que tengan esas personas. Y ese es un tema yo creo que es importante. Eh, por eso incluso, en sentido general, bueno, cuando hablamos de políticas públicas, todos ustedes saben que hablamos de las acciones gubernamentales que están destinadas a abordar determinados problemas, tanto económicos como ambientales, en nuestro caso de educación, con el objetivo de mejorar el bienestar de la sociedad, y son un conjunto de actividades y programas que se implementan y que de alguna manera gestionan los gobiernos para influir en la vida de los ciudadanos. Pero aunque menciono, y así lo dicen algunas de las definiciones, implementados por el gobierno o por los gobiernos, las políticas públicas son de naturaleza de Estado, son cuestiones de Estado, no solamente solo cuestiones de gobierno. Y ese es un temita que incluso da para mucha discusión. Yo recuerdo que en ese segundo artículo una persona me escribió y me decía que me agradecía el que lo pusiera ese tema, porque él siente que hay mucha confusión cuando se habla entre Estado y gobierno. Eh, el Estado son las instituciones que de alguna manera organizan a la sociedad desde del ámbito público. Los gobiernos, digamos, son, eh, digamos, lo que van a gestionar esa política del Estado, y que durará lo que durará su periodo de gestión. En nuestro caso se supone que es de 4 años. El Estado es mucho más permanente. Y ahí viene un tema interesante sobre eso, sobre las cuestiones de las políticas públicas, si son exclusivamente del Estado o si son cuestiones de cada gobierno. Eh, Quienes han trabajado conmigo en educación saben que generalmente yo empezaba mis temas de conversación, a veces me invitaban a hacer presentaciones de los resultados de las evaluaciones y las investigaciones, y generalmente yo o iniciaba o terminaba con una frase, y la voy a repetir aquí porque creo que es importante. Y la frase es que en educación lo peor que le puede ocurrir a un niño, a una niña o a un joven, una joven pobre, es estudiar en una escuela pobremente gestionada, pues su desarrollo y sus aprendizajes se verán diezmados, no digo yo matemática, sino geométrica.
Para mí ese es como el centro de la discusión sobre el tema de las cuestiones que tienen que ver con educación, bioética y toma de decisiones. Estamos hablando de que en los papeles, en la ley, en la constitución, en todo lo que tiene que ver con las programaciones, los planes decenales que se han planteado en el Ministerio de Educación, todo lo que son los pactos que ha habido en educación, como incluso todas las normativas, todas ellas hablan justamente de que hay que ofrecerle a la población una educación de calidad. Y eso yo digo que implica obligatoriamente el punto central de todo esto. O sea, la educación de calidad no son solamente los recursos que yo tengo, sino también lo que son los procesos y lo que son los resultados. Cuando hablamos de calidad, tenemos que hablar de resultados. Y uno de los grandes problemas justamente que tiene la educación dominicana son, digamos, lo que todos lo conocen a partir de los resultados que se nos ofrecen en las evaluaciones nacionales e internacionales, los pobres resultados que tienen nuestros niños, nuestras niñas en las evaluaciones diagnósticas de tercero y sexto de primaria, como también en la de tercero de secundaria, y qué decir de las pruebas nacionales. De alguna manera, y en los estudios internacionales, PISA, ICCS y otros, lo que revelan es que ciertamente el sistema educativo dominicano está muy lejos todavía, a pesar de 33 años de reformas continuas relativamente y de una aplicación de un porcentaje importante de los recursos del presupuesto eh, que desde el 2013 se viene haciendo, se viene ejecutando y que sin embargo todavía la última evaluación que se publicó en el año pasado, en el año antepasado, 2023 de tercero de primaria, todavía nos dicen a nosotros que es muy poco lo que hemos avanzado en ese sentido. Y que bueno, y que aunque en PISA se nos dijera que habíamos avanzado un poquito, sin embargo, en mis conversaciones siempre con la persona que trabaja con estos temas, yo digo que hay que tener mucho cuidado porque los datos de los resultados de las evaluaciones, los datos que nos ofrecen los estudios y las evaluaciones, se parecen mucho a un electrocardiograma, ¿no? Se va moviendo y que a veces sube, y por a veces, entonces uno dice, vamos a esperar el año que viene, porque si el año que viene sigue subiendo y si el otro año sigue subiendo, entonces yo voy a decir, ah, mira, la política definitivamente dio resultados, pero el año que viene puede ser que baje. Y entonces, ¿qué pasó ahí? Y sobre todo, tener claro que los resultados, es más, yo recuerdo que estando en el instituto y en uno de los congresos, nosotros invitamos como ponente principal de ese congreso en ese momento al individuo que maneja PISA a nivel internacional. Eh, Él es el director de todo eso, y él decía que él alertaba a los ministros a la idea de que ellos iban a tener resultados provechosos en sus 4 años de gobierno. Eso nunca, él dice, eso nunca se ha dado. O sea, ningún ministro puede pensar que en los 4 años de su gobierno él mismo va a poder ver esos resultados. Siempre, y todos lo sabemos que en educación los resultados son a más a largo plazo. Entonces, dicho esto, es plantear lo que yo entiendo y con eso le voy dando el paso a Daniel también, que uno de los grandes problemas que tiene, yo digo que hay dos problemas muy serios que tienen que ver con este tema de las políticas en educación y por tanto lo que son las tomas de decisiones. Hay dos aspectos fundamentales de la ejecución de esa política. La primera tiene que ver con la discontinuidad de la política, bastando solo con el cambio de directores, el cambio de ministro o el cambio de gobierno, que generalmente todavía ahí es mucho más grave el asunto. Generalmente los cambios de gobierno suponen un cambio prácticamente de las políticas. Son muy pocas las políticas en educación que han sufrido cambio con cambio de gobierno. Yo puedo decir, pruebas nacionales no ha sufrido prácticamente cambios, que no sean cambios para mejorar como instrumento. Aún tiene que mejorar muchísimo, pero prueba nacional está desde el 92.
funcionando. Sin embargo, no es así el tema currículo. Es más, una vez me di a la tarea de, en los años de reforma, cuántos directores distintos había tenido la dirección de currículum y cuáles eran las implicaciones del cambio de director de currículum. Y eso es terrible, porque entonces, siendo el currículum la herramienta fundamental que guía el quehacer del maestro, siempre se constituye en una política complicada. O sea, no bien el maestro domina el currículum. Y fíjense que en educación, cuando se habla de currículum, se habla de la propuesta curricular. ¿Ustedes saben por qué? Por una sencilla razón. Los currículos se piensan allá arriba, en el Ministerio de Educación, entonces se bajan, así se habla en el Ministerio de Educación, se bajan hacia la escuela, solo que ese bajar hacia la escuela es realmente catastrófico. Generalmente el maestro no termina comprendiendo el currículum y ya próximamente, en el próximo periodo de gobierno, se comienza a hablar de una vez de una reforma curricular. Y eso es un tema muy serio. Entonces, la discontinuidad de la política por parte del organismo que se supone que tiene que velar por eso, se constituye en un problema. Eso no es un tema nuevo. Y yo hago referencia a este informe. Este es un informe del 1990 y tanto. Este es un informe de la OCDE, la organización que organiza PISA, Organización de Comercio Económica y de Comercio y Desarrollo, que el gobierno dominicano le pidió que hiciera una evaluación de la educación dominicana, del sistema educativo dominicano. Este es el informe de la educación preuniversitaria y tengo también el informe de la educación universitaria. Y fíjense, es muy clarísimo. Dice rápidamente, apenas 2 líneas. Dice en los técnicos de la OCDE, dice, el problema en República Dominicana no es la falta de diagnóstico, ni tampoco la falta de propuestas, sino la falta de acción continua. Y dice, las pruebas relativas a los problemas de calidad por discontinuidad son abrumadoras. Así dice ese texto. Es un tema muy serio porque al final de cuentas, los niños, las niñas, los jóvenes que están en la escuela son los que van a vivir de manera directa lo que son esas discontinuidades de las políticas. No puedo obviar que durante varios años, y no 1 ni 2 años, sino varios años, a las escuelas no llegaron ni los libros de textos, como tampoco el registro en la cual los maestros tenían que llevar el progreso de los estudiantes. Yo no sé cómo un maestro se puede hacer, sobre todo un maestro dominicano, eh, donde él necesita que le digan qué hacer en el aula para cada cosa, a pesar de que es un profesional, cómo puede hacerlo sin libro de texto. Y qué decir sin un registro de grado. Por varios años el registro de grado no llegó ni los libros de texto llegaron a la escuela. Y siendo uno decir, bueno, pero esos son instrumentos fundamentales para el desarrollo curricular, para la gestión curricular. Sí, pero no se cumplió con la política por parte del organismo central de proveer a las escuelas de esas dos cosas que son tan importantes. Y qué decir de otras que no voy a mencionar, que son, la lista sería extremadamente larga. Todavía peor es que ustedes saben que el Ministerio de Educación, o sea, entre la sede central del Ministerio de Educación y la escuela Divina Providencia o la escuela, cualquier escuela de cualquier parte del país, la distancia es enorme, enorme. La distancia es tan grande que en sentido general el maestro dominicano, la escuela, incluyendo su director, generalmente no se siente parte del Ministerio de Educación. No se siente parte. Ellos sienten que el ministerio es una cosa, que está allá arriba, que se inventan muchísimas cosas y que de alguna manera, bueno, es que es el responsable de que se le pague al maestro, es el responsable de que se hagan las cosas. Pero esa distancia es muy grande. Ahora,
eso es un problema serio con respecto a las políticas, al seguimiento, a la continuidad de la política por parte del ministerio. Ahora, hay otra que son, yo digo que en educación, y no solamente en educación, sino que también las familias son hacedores de política. En el instituto somos hacedores de política, hacemos política educativa. En el instituto se hizo un estudio, lo hizo el doctor Guanerge, y fue un estudio que lo pidieron en educación inicial, que lo hiciéramos, y fue un estudio sobre oferta y demanda de la educación inicial. ¿Y cuál fue el hallazgo principal? Bueno, muchos de los hallazgos, pero este fue el que más llamó la atención eh, en los investigadores, que la escuela se trabajó con familias que estuvieran a 1 kilómetro a la redonda de la escuela. Que la escuela, aún teniendo el aula de inicial, aún teniendo todo lo necesario para que eso funcionara, aún teniendo un maestro contratado para trabajar con niños, muchas familias no mandaban a los niños de 5 años porque decían, no, es que el niño tiene que quedarse en la casa a trabajar, tiene que acompañar al papá al trabajo o tiene que cuidar a los niños más chiquitos. O sea, el niño de 5 años, la niña de 5 años, generalmente la niña, tiene que quedarse en la casa para atender al niño más pequeño o acompañar a la mamá al trabajo. O otra de las respuestas que decían era que lo que pasa es que ahí lo que se hace es jugar, ahí no se da clase. Ahí lo que se hace es jugar. Y por tanto no mandaban a los muchachos. Fíjense que cuando la familia hace eso, por falta de información, por falta de educación, por falta de que el ministerio sepa vender las cosas bien, la familia decide que de pronto el niño no va a la escuela o la niña no va a la escuela. Está haciendo política. O por ejemplo, que ha ocurrido, y quienes trabajamos en educación, eso lo sabemos muy bien, que con frecuencia está pasando hoy día muy clarísimamente con jornada extendida, el gremio decide si eso se hace o no se hace. Por ejemplo, la mayoría de las escuelas de jornada extendida, que son casi la mayoría, deberían trabajar hasta las 4 de la tarde, pero el gremio en muchísimos lugares decidió que la jornada extendida es hasta la 1:30. Quiere decir que se le pagan 2 jornadas, pero trabajan una. Y eso es otra manera de aumentarse el salario también, aunque ellos no lo admitan. O sea, el gremio con frecuencia hace ese tipo de cosas, ¿no? De que interrumpe o distorsiona las políticas eh, eh, que están aprobadas y que deberían estar en ejecución por una razón de que ellos consideran que no tiene por qué, que no tiene que seguir lo de jornada extendida por una serie de razones que ellos argumentan. Eh, Fíjense entonces que eso tiene serias consecuencias éticas. Yo digo que lo que por derecho le corresponde a los niños, a las niñas y a los jóvenes de las escuelas, eso es un asunto ético de quienes trabajamos en educación o de quienes trabajan en educación. O sea, responder a ese derecho de manera con calidad, eso es un tema de educación. Y ahí le dejo la palabra a Daniel. Buenas tardes, muchas gracias Julio y muchas gracias a todos los asistentes. Bueno, efectivamente, Julio nos comentaba del problema que hay acerca de la continuidad de las políticas y digamos, yo lo voy a enfocar desde un punto de vista de la transición, ¿no? No importa qué tipo de transición es, puede ser una transición de gobierno, puede ser una transición de ministro, siempre en las transiciones hay cambios, hay políticas que están en curso y como dice Julio, a veces hace falta tiempo para que las políticas generen los impactos que se están esperando, pero si no dejamos que madure la política, pues bueno, nunca vamos a tener el fruto de esa política. Y entonces vamos a analizar este problema desde varios puntos de vista, ¿no? O sea, vamos a verlo, o sea, desde el punto de vista de, pues bueno, de las personas que están en un momento dado ejecutando una política, ¿no? O sea, cuando hay una política en curso, que, o sea, las políticas normalmente no se hacen a lo loco, se hacen con una intención de generar un impacto y por lo tanto con, bueno, si las personas son serias, si las instituciones son serias, deberían estar en un accionar en el cual eso va poco a poco tratando de buscar los objetivos que fueron planteados. Pero en un momento dado viene una ruptura
y una transición en la que no hay un espacio para pensar o para decidir si esa política debe continuar o no, o más bien por asuntos políticos, los nuevos que están entrando, que están asumiendo el poder, eh, deciden simplemente no continuarla sin ver evaluaciones ni nada, ¿no? Entonces, claro, eso, o sea, ese tema, digamos, yo creo que también es un punto ético, o sea, en qué medida, por ejemplo, los que están asumiendo posiciones de poder en las instituciones públicas, y ya sea en el sector educativo o en cualquier otra institución pública, se detienen a reflexionar acerca de lo que están recibiendo. Y también vamos a pensar un poco en qué mecanismos hay ahorita institucionalmente en el Estado para que haya una obligación de calibrar las políticas que están en curso. Entonces, claro, y quizás cuando un político, cuando un nuevo incumbente llega o sea, con su agenda, llega con su agenda sin estudiar previamente cuál es la agenda en curso que está, y por lo tanto no hay un espacio de revisión. Y eso puede ocurrir por varios motivos. Vamos a decir que un motivo por el que eso puede ocurrir es porque los que están en un momento dado ejecutando la política no han hecho el debido trabajo de documentar el impacto de la política. ¿Ok? Entonces, claro, si no hay evidencia o si no hay documentación del estatus y del curso de la política, también o sea, también es más difícil o más fácil que por asuntos políticos pues bueno, una acción que viene en progreso y que viene en desarrollo sea detenida sin mayor consideración. Entonces, claro, Julio y yo estábamos comentando acerca pues bueno, de este problema que es de difícil solución, pero que quizás pueda ser medianamente solucionado si, bueno, o sea, si se demanda al Estado o si el mismo Estado incoa mecanismos para que los que van a asumir una nueva política o una política en curso o van a instanciar una política nueva, o sea, tienen como los mecanismos para validar que lo que se va a continuar o que lo que se va a parar debe ser parado o debe ser continuado. Voy a hacer un breve paréntesis. Aquí en México hay una institución bueno, que la desmontó el gobierno anterior, o sea, pero que la intención era que toda política pública tenía que ser evaluada. Y para poder ser escalada, o sea, tenía que ser escalada en base a una evidencia. em, el gobierno de Chile tiene mecanismos parecidos. Cuando se va, o sea, cuando se hace una política pública nueva, esa política pública tiene que estar, o sea, el mismo Ministerio de Finanzas exige para poder asignar los recursos de que hayan evaluaciones de impacto de esa política. Y además, eso entra en una interacción con la academia, que son básicamente donde están los principales evaluadores de política en los distintos ámbitos de salud, de educación, de ciencia y tecnología, etcétera, en la que ellos van, digamos, asegurando con un ojo externo, pues bueno, el impacto de esas políticas. Em, otra dimensión de este problema, digamos, tiene que ver un poco con temas de economía política y con temas de intereses creados, ¿no? Em, o sea, a nosotros no se nos oculta que, o sea, si bien uno, digamos, románticamente piensa que las políticas están hechas para generar impacto, quizás no todas las políticas son así. Algunas políticas están hechas con una fachada para generar impacto, con una fachada y propaganda de buenas intenciones, pero en la cual hay siempre un negocio por detrás. Y hay intereses creados, ¿no? Entonces, claro, en esas políticas donde hay intereses creados, y fíjense que los intereses creados no solamente son de políticas que tienen una fachada, o sea, también las buenas políticas crean intereses. ¿Ok? O sea, hay políticas que están bien hechas, que están bien encausadas, que todos los procesos son lícitamente llevados,
las licitaciones son las que, o sea, están todas bien hechas, pero aún así, esas políticas siempre generan una industria, siempre generan un interés en las personas que ganan las licitaciones, en las personas que después van a luchar porque esa política se consiga, o sea, se mantenga. Una vez una política se le asignó recursos, a veces es muy difícil quitarle los recursos por los intereses que ya se crearon. Y entonces ahí hay otro tema o sea, volvemos a caer en el tema de la evaluación. O sea, cuándo una política debe ser mantenida o cuándo una política debe ser descontinuada. Y a veces, el criterio para hacerlo es un criterio político, es un criterio propagandístico y es un criterio que normalmente está oculto porque esas cosas no se transparentan de intereses creados bueno, por, por los grupos de interés que están al lado de las personas que les tocan asumir estas, eh, estas instituciones y estas políticas. Entonces, o sea, en ese sentido, es verdad que las políticas deben ser continuadas, pero deben ser continuadas las políticas buenas. Pero para eso tiene que haber una evaluación. Entonces, y tiene que haber una institución que asegure que esas políticas que vayan a ser continuadas de verdad estén generando ese impacto, porque bueno, son los recursos limitados que tiene un Estado ante múltiples necesidades. Entonces, los recursos hay que asignarlos de manera apropiada. Em, entonces, efectivamente, digamos, pueden haber razonamientos técnicos y razonamientos que también están ligados a la ética, que lleven a descontinuar una política, pero ese criterio debe estar basado en que efectivamente esos recursos se están desperdiciando en esa política y pueden ser mejor utilizados en otra. ¿Ok? Pero no puede ser un criterio, o sea, por ejemplo, yo recuerdo que cuando o sea, yo viví en República Dominicana 13 años y vi cambios de gobierno. Entonces, claro, uno percibía, no sé, o sea, no solamente cambios de gobiernos, o sea, también cambios de ministros, ¿no? Y uno percibía a veces cambios en políticas troncales, en las cuales, por ejemplo, algunas veces simplemente se cambiaba el nombre, pero se continuaba la política. ¿Ok? Y por supuesto, cambiaban los proveedores. En vez de ser unos proveedores de un sector, les pasan los proveedores a otro sector. Yo, por ejemplo, como yo soy extranjero, yo recuerdo que, eh, 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 o sea, yo logré percibir cuáles eran los intereses creados en torno a todo el tema migratorio, ¿no? Y todo el tema de sacar una residencia en República Dominicana, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno veía los negocios y cómo era la organización industrial en base a todas esas políticas migratorias, ¿no? Y, por ejemplo, recuerdo que cuando estaba el gobierno del PLD, había una aseguradora que, digamos, sacaba los seguros de repatriación para todos los extranjeros. Y cuando cambió al otro gobierno, a mí me sorprendió que la aseguradora fuese Banreserva. Me pareció interesante que fuese una institución del Estado la que gestionara un seguro que tiene que ver con una institución del Estado, ¿no? Pero aún así, digamos, muy probablemente habían grupos de interés presionando porque ciertas políticas continuaran de una forma. Yo la verdad que no conozco los intríngulis de eso, simplemente lo pongo como anecdótico y además a favor de una acción del gobierno que retorna un negocio, se lo pone al gobierno y o sea, con eso no quiero decir de que lo que hayan hecho sea perfectamente beneficioso para el Estado dominicano, pero porque no lo sé, pero o sea, a lo que voy es a que eh, eh, o sea, las políticas nuevas requieren, digamos, estudios de que efectivamente o sea, deben entrar porque las anteriores efectivamente no sirven y se están malgastando los recursos. Y más bien la demanda y la demanda ética, o sea, el imperativo moral en ese caso de un incumbente que está entrando, es que debe revisar las políticas en curso para ver cómo las mejora, no para ver cómo las cambia. Por ejemplo, o sea, recordemos que la institucionalidad que se creó
creo que hacia el año 2005, 2006, que creó las transferencias monetarias condicionadas y que después, y que después decantó en el sistema de beneficiarios, el SIUBEN, bueno, yo ahorita me confundo de los nombres del gobierno anterior y del nuevo, pero Prosoli, o sea, las instituciones que administraban los beneficios sociales en la época tanto de Leonel Fernández como de ¿cómo se Danilo. llama? Danilo, claro, después fueron continuadas con un nombre distinto. Ahora se llama Supérate, pero si ustedes se ponen a ver, es la misma institución, las mismas políticas y a mí me gustaría pensar que esa política ha ido mejorando. Y la verdad, hay que decir que esas cosas se han ido tecnificando, ¿no? Tarjetas de débito, etcétera. Pero también eso implica intereses creados, ¿no? Hay colmados de la red de, de esa red de beneficiarios que tienen además unas tarjetas de débito de esa red y cadenas de suministro para que sean más económicos y eso puede estar muy bien, ¿ok? Y muy probablemente, si viene otro partido político en el próximo periodo constitucional, muy probablemente esa política la van a continuar y a lo mejor le cambian el nombre, pero esa política ha continuado y hay evaluaciones de impacto que muestran cómo 1.000 pesos al mes a una familia pobre le puede cambiar la vida. Eso hace que los niños vayan a la escuela. Eso hace o sea, que disminuya la tasa de mortalidad infantil y también la tasa bueno, yo no me acuerdo cómo se llama esa métrica, no sé si el doctor Suazo puede decir para que no se mueran las, las que están embarazadas, bueno, esa métrica de salud, no recuerdo cómo se dice. Eh, Maternidad, creo que, Pero no bueno, importa. no Sí, importa. Ustedes me entienden. Bueno, el tema es que, o sea, o sea, las políticas generan unos intereses eh, que están o sea, que están desde los dos puntos de vista. O sea, están los intereses que están creados con la política en curso y los intereses que va a traer el que va a entrar a gestionar las nuevas políticas. Entonces, esas cosas entran en conflicto y esas cosas tenemos que reconocerlo. Y tenemos que reconocerlos todos. O sea, tenemos que reconocerlos todos para poder sentarnos a hablar y para poder entonces pensar en mecanismos que disminuyan el riesgo moral. ¿Por qué? Porque hay un riesgo. El riesgo moral, ¿verdad? Es que haya un mal comportamiento de los que están en un momento dado gestionando una política que quiere que se continúe por sus intereses creados, aunque no tenga impacto. Y también está el riesgo moral de el que está entrando, que quiere quitar la política que está en curso porque no responde a sus intereses y quiere crear unos nuevos y por lo tanto no valora o sea, no valora ninguna evidencia acerca del buen funcionamiento de esa política. Entonces, algo que yo creo que vale la pena como poner sobre la mesa es como, o sea, qué incentivos y qué mecanismos legales desde el punto de vista del Congreso, alguna ley, alguna institución eh, que reconozca estos problemas éticos, ¿verdad? Estos incentivos perversos que genera una transición, esa discrecionalidad que tienen los incumbentes entrantes y los incumbentes que están en decir qué política es, en la que, digamos, no hay una revisión seria de la evidencia del impacto de esas políticas para que sean continuadas, si son buenas, para que sean canceladas o cambiadas, si son malas, o para que sean rediseñadas, si es que esa política simplemente tuvo un mal diseño al inicio, pero sí va a tener impacto y entonces debe ser rediseñada. Y entonces así como país que tiene recursos escasos y que debe hacer el mejor uso de ellos, pues bueno, pueda asignarlos de manera apropiada y de manera ética a todas las necesidades que debe afrontar. Y bueno, eso, digamos, son las ideas que también había hablado con Julio y bueno, no sé si se me queda algo, Julio. no, yo creo que bien, hay quizá
solamente para completar el cuadro y que podamos comenzar la conversación. Dice que aunque no se pueda decir que la razón principal de los resultados eh, de las situaciones en la escuela de los niños eh, sea solo por el tema de la discontinuidad de las políticas o la interrupción de las políticas, lo que fuere. Sin embargo, llama la atención de que todavía nosotros como país en educación tenemos serios problemas, serios problemas. Por ejemplo, para que tengan una, una idea de lo que estamos hablando, por ejemplo, la tasa neta en secundaria, es decir, la cantidad, el porcentaje de los muchachos que están en las escuelas por la edad apenas llega al 73%. Estamos hablando de que el 27% de esa población no está en la escuela, está fuera de la escuela. Y algunos de ellos, muy pocos, están en primaria, pero no están donde deberían estar. Todavía más complicado, aún con los que se terminan, fíjense que por ejemplo, el año pasado, los resultados 23-24 en sentido general, en promedio, en la prueba nacional fue un 57 promedio, sumando todas las asignaturas. Eso es un informe que tiene el ministerio colgado. Medio complicado hacer un informe de un promedio de matemática, lengua española, ciencia natural y ciencias sociales, pero bueno, ellos lo hacen. Y aparece un 57,16. Y sin embargo, uno dice, pero la promoción es altísima, porque la promoción es 88%. ¿Cómo puede ser? Todos lo sabemos, es decir, promueven, pero no promueven porque saben, promueven a pesar de eso. ¿Y cuáles son las consecuencias que eso tiene? Fíjense, los mismos datos que da el Ministerio de Educación es que en este momento, si uno ve lo que es el concepto de escolaridad, eh, 12 años de educación, o sea, habiendo completado el bachillerato completo, los 12 años, en términos de los aprendizajes, significa real y efectivamente 6,5 años. O sea, un muchacho que ha pasado 12 años en la escuela, lo que sabe es lo que sabe un joven que está en sexto grado, prácticamente. O sea, eso está hablando de que hay un tema muy serio en términos, en términos de eficiencia, pero en términos de calidad y en términos éticos. O sea, porque estamos hablando de que yo le estoy diciendo a ese muchacho, tú eres bachiller y tú tienes un título de bachiller, pero tus capacidades apenas han alcanzado un sexto grado de primaria. Y eso es un tema muy serio. Eso es un tema muy serio porque todos sabemos las consecuencias que eso tiene. Y de alguna manera, eso yo creo que, hay que tomarlo en consideración cuando hablamos de estos temas. Hay una pregunta que yo creo que, bueno, es una pregunta que deberíamos hacernos todos, que dice, ¿qué elementos se podrían articular o trabajar para superar el partidismo en política para continuidad, principalmente en educación? ¿Qué pasos ciudadanos se podrían articular para devolver el sentido de ciudadanía y no mi líder en mi partido? Eso es un tema complicado, la verdad que, por ejemplo, yo soy parte, se supone, del pacto educativo y yo dejé de ir a las reuniones del pacto porque yo le decía que las reuniones del pacto no sirven para nada. O sea, que no sea nada más para hablar y para oírse, pero no para darle seguimiento a las políticas, porque no se le da seguimiento a las políticas. Y eso es un tema muy serio. Yo creo que hay que buscar mecanismos donde la sociedad se empodere, otros, otros sectores sociales se empoderen de lo que son, de lo que es la educación y de lo que es la continuidad de las políticas. Pero ahí paro para que podamos entonces empezar esta conversación. No sé, Selma, ¿cómo tú sugieres? Pueden levantar la mano y la vamos sorteando. Sí, bueno, yo lo estaba invitando que escribieran, pero bueno, ya hiciste referencia a Ah, la ok. pregunta, que eran dos, pero como dice Leo, pueden realmente o levantar la mano o abrir su micrófono para intervenir. A ver, Rosaura.
Adelante. Realmente quiero felicitar tanto al doctor Daniel como a mi querido profesor Julio Leonardo por la coherencia, sobre todo, Leonardo. Es un asunto realmente, de acuerdo a lo que están tratando y a la pregunta que coloco aquí, sistémico, porque se hace a nivel estatal, en los organismos superiores, y se va bajando por escalón. O sea, el presidente quita y pone, y entonces yo en mi lugar quito y pongo. Y eso lleva a la cualquierización en todos los sectores, hasta lo más pequeño. Y hay personas que se van preparando solamente para alcanzar, por ejemplo, es muy triste escuchar a nivel de educación. Yo estoy aquí y me perdonan que lo digo así, pero tantas personas, maestros, colegas, que escucho decir, estoy loca ya porque llegue la jubilación y dejar este maldito sistema. Y entonces yo digo, da pena porque al final qué hiciste durante todo ese tiempo que tuviste allí. Entonces, yo vuelvo a lo que acababa de decir Julio. ¿Qué podemos hacer como ciudadanos realmente para que se establezcan lo que son esas políticas que cuiden las políticas que están hechas para el bien ciudadano? Esa es mi reflexión en torno a esto. Basilio, Sí, buenas noches. Igual que la persona que me ha antecedido, felicito a los panelistas, a las personas que han estado dirigiendo este coloquio. Me identifico plenamente con las posturas, tanto de uno como de otro. Yo sí creo, desde mi punto de vista, que, como decía el doctor Baleirón, la educación como un derecho está orientado por uno de los principios bioéticos, que es la beneficencia. Todo lo que vamos a hacer en educación tiene que ser para beneficiar a nuestros clientes, que en este caso serían los niños, jóvenes y adolescentes, ¿verdad? Pero tenemos una situación. El doctor Baleirón hablaba de la discontinuidad y yo pienso que ese es un problema grave porque hemos tenido proyectos extraordinarios en educación y que el doctor Baleirón lo conoce y varios de ustedes también los conocen. El maestro Daniel, el doctor Daniel también lo conoce. El proyecto de la Escuela de Directores, doctor Baleirón, donde tenemos investigaciones que dicen que aquella política de formar a los directores para dirigir los centros educativos estaba dando resultados. ¿Por qué se cambia la política, por ejemplo, no? Tenemos el caso de los centros de excelencia de educación media y de repente algo que está funcionando, que está dando resultados, que hay evidencias, se cambia, ¿no? Entonces yo pienso que aquí, además de la continuidad, como una forma, planteo yo, porque esto es multivariable, una forma, una variable que en términos legales nosotros debemos manejar o debemos tratar de empujar es justamente lo que es la carrera administrativa, seguir fortaleciendo la carrera administrativa, que para llegar a un cargo técnico, a un cargo directivo en el Ministerio de Educación, haya que pasar por un concurso. Pero que esa plaza, una vez que esa persona llegue ahí, esa plaza sea de ella y que puedan haber concursos internos para seguir subiendo. Entonces, desde ese punto de vista, yo pienso que podemos nosotros incidir en la continuidad de la política. Bien, eso es aparte de la continuidad. La otra cuestión es el concepto de bien común. Porque se me va a olvidar el nombre suyo, doctor Daniel. Morales, el doctor Daniel. Morales nos hablaba de los negocios que se generan en diferentes dimensiones de la administración pública. Y señores, da vergüenza, pero en nuestro país, cuando hay un cambio de administración en los ayuntamientos, las compañías que recogen la basura, básicamente, son desplazadas y se constituyen otras a nivel familiar, señores. Entonces, aquí hay una cuestión de valores
¿Ah? Los valores personales privados los estamos poniendo por encima de los valores sociales, de los valores públicos. Entonces, aquí tenemos nosotros que hacer una valoración del bien público. ¿Qué es el bien público? ¿Ah? ¿Cómo se constituye ese bien público? ¿Es el Estado? ¿Son los impuestos que nosotros, con qué se construye ese bien público? Y la educación forma parte de eso. Nosotros, por ejemplo, una pregunta que yo le hago a mis estudiantes en el ámbito de la ética, en el sistema educativo, ¿dónde ustedes vieron ética? Solamente los estudiantes de Politécnico le dan ética profesional. Pero después en el sistema educativo no le dan ética, claro. Entonces, algo muy importante, poco conocimiento ético, pero entonces mucho deseo de dirigir. Y cuando llegamos a dirigir, entonces no es un secreto para nosotros, y ahí consolidando la postura del doctor Daniel, señores, se empieza a ver la corrupción. Y empecemos, yo le voy a mencionar 5 o 6 solamente, independientemente del gobierno. ¿Ah? Renove, Tucano, Odebrecht, Calamar, Pulpo, Caracol, la OMSA. Señores, por favor, ¿qué es esto? Porque cuando vamos al Estado, lo que estamos pensando es cómo vamos a resolver nuestro problema personal en vez de resolver el problema social. Con esos bajos indicadores, y con esto termino, que tenemos en educación primaria, en educación secundaria, en la parte de educación cívica, ¿cómo usted cree que está la balanza comercial? Hace 5 o 6 años que hice una comparación y con el único país que teníamos la balanza positiva era con Haití. Porque entonces esto se traduce en compra y venta, señores, en la calidad de lo que nosotros producimos y vendemos afuera. Y por eso aquí no hay posibilidad de que baje el dólar, porque siempre lo que vendemos fuera es mucho menor que lo que compramos. Y todo esto tiene que ver con la parte ética, ¿verdad? De hacerle frente a la educación como un valor, como un derecho. Muchas gracias. Gracias a ti, Basilio. ¿Alguien más que quisiera plantear Yo ideas? tengo, yo tengo una preocupación. Primero, felicidades a los expositores por sus excelentes narrativas. Y yo tengo una preocupación muy grande. Se está hablando de ética, decía Basilio, ¿no? Sí, Eh, que no se da ética en las escuelas, ciertamente. Pero mi pregunta es, si los mismos maestros no están en condiciones de dar la ética, esta nueva generación que está surgiendo no está orientada tampoco hacia lo que sería la educación. ¿Quiénes quieren estudiar educación? ¿Quiénes son los actores que están trabajando y que después van a tomar esas decisiones? ¿Quiénes toman las decisiones? Los políticos, que a lo mejor no tienen ningún conocimiento de lo que sería la articulación. Por ejemplo, hubo un tema que era la participación comunitaria, donde se trabajaba con 3 ejes fundamentales: los maestros, la familia y los estudiantes. Entonces, eso se ha perdido y por tanto, esos sectores vulnerados no están recibiendo la educación necesaria y suficiente que les va a permitir ver más adelante lo que sería la beneficencia para ellos mismos y para las generaciones que vienen subiendo. Entonces, yo tengo esa preocupación. ¿Y por qué lo digo? Porque ha habido muchas discusiones, muchas teorías acerca de cuál debe ser el currículum, cuál no debe ser el currículum, qué debe tener esos pensa, qué es lo que deben plantearse, todo ese tipo de cosas. Y recuerdo cuando yo estudiaba educación que había una serie de actividades, de instrumentos que yo creo que se han ido perdiendo en el camino.
No sé si es por por un problema económico, que lo instrumental no llega hasta hasta esas escuelas. Y hay que pensar, ustedes están hablando no solamente de la toma de decisiones, yo infiero que dentro de lo que sería la parte ética también tiene que entrar no solamente esa parte, sino también qué hacer, qué debemos hacer para nosotros impulsar este tipo de actividades, de conocimientos. O sea, uno piensa, no se tiene el suficiente tiempo, como Leo planteaba ahorita, la, la tan extendida, el, el colegio no, ¿cómo es? El ADP lo cambia, no lo permite. Entonces, ahí entra también la parte de la corrupción. O sea, no sé, tengo como muchas inquietudes, muchas preguntas sin respuesta en este momento. Ok, estamos Bien, listos. gracias por tu intervención. No sé, Leo y Daniel, ¿le damos la palabra a Miguel, que tiene la mano levantada? Por supuesto. Vamos a Gracias, adelante, gracias, Miguel. Elma. Gracias a Leo y a Daniel por tan interesante exposición que nos sitúa en una problemática, no en una dilemática, sino en una problemática ética frente a lo que nos han planteado. Leo cuando comenzaba hablaba de la educación como derecho a una educación de calidad, inclusiva y algo más, pero ya desde ese momento nos está planteando el problema ético. Una educación que sea de calidad implica un planteamiento ético que luego ellos mismos, entre los dos, lo van a desarmar, viendo cuáles elementos se oponen al cumplimiento de la ética, con la falta de continuidad de la política, con la perversión de las políticas, con los intereses creados, con los fundamentos, las desconexiones que se van dando entre los elementos morales de la educación. Y me lleva a pensar que en términos generales hemos llevado la política clientelar a la educación, cuando lo que correspondía era llevar la educación al campo de la política. Necesitábamos educar en política a los políticos para que estos elementos no se dieran. Y estamos planteando como que es un problema únicamente, no solamente de valores, sino de intereses y de poder fundamentalmente, lo que se juega en esta democracia, en este juego a la democracia y que decimos que vivimos. Temas como los valores que planteó Basilio son interesantes, pero yo pienso que ahí mismo estamos enredados en la pata de los caballos, cuando la ética que hemos jugado ha sido la ética platónica, de entender los valores de manera objetiva. Yo trabajé en una investigación con Infodoso hace unos años. ¿Y qué encontrábamos con la escuela? Encontramos que los maestros estaban todos muy consolidados y apoyados en sus creencias de que los valores son objetivos, es decir, que están hechos, que están ahí, que hay que bajarlo del mostrador y que ya para cada cosa hay un valor que está hecho y que se aplica. Por tanto, cuando nos encontramos con situaciones como la que ustedes han descrito, hay rápidamente un requebrajamiento teórico. Si lo que hay que actuar es con honestidad, va el valor de la honestidad en el aula. Pero cuando ustedes nos están diciendo la escalera que hay desde el principio, no importa el partido, no importa el gobierno. Yo participé como director ejecutivo en política pública, en ética pública, durante más de 10 años y tengo la misma experiencia que ustedes en esos niveles. Basta con que cambie el funcionario, ni siquiera el gobierno, el funcionario, para que se instaure inmediatamente una afirmación que comienza diciendo, cuando yo entré a la institución, yo encontré, y a partir de ahí se monta lo que es verdadero y lo que es válido, que es a partir de lo que yo voy a decir. De manera que esos elementos, por una parte, de esa visión platónica. Segundo, veo un elemento que ha sido histórico y que lo encontramos ahí también, que es el amor creado a la moral y cívica, que dio una respuesta epocal, que fue buena con sus criterios de urbanidad en su momento,
pero que todavía hay gente soñando que es lo que va a salvar la situación ética de la educación. Y tercero, un principialismo que más se usa en el ámbito médico, pero que viene del informe Belmont, que es llevar los principios de la bioética a traerlos de la mano, como que son la garantía de que esos elementos que ustedes están planteando se puedan subsanar. De manera que educación, bioética y toma de decisiones tendrá que introducirnos, y sé que el tiempo se nos está yendo, rápidamente a pensar en qué es lo que se puede hacer, porque ya hemos estudiado bastante qué es lo que tenemos, y yo entiendo que la deficiencia mayor es de carácter ética. La ética se pregunta a todo el mundo, ¿dónde la dan? ¿Quién la da? ¿Quién la enseña? ¿Se debe enseñar? Sí, se debe enseñar. Se debe enseñar porque de lo contrario nos quedamos en esos modelos que he señalado, 3 de ellos, que están fosilizados y que siguen siendo el argumento de capa y espada de los adalides de la liberación de la educación. Yo pienso, Miguel, yo creo, de acuerdo con lo que tú planteas, por supuesto. Yo creo que, fíjense una cosa, vamos a hablar claro. Niños que están en las escuelas en el 2023-2024 son 2 millones, casi 700.000. Estamos hablando de casi un tercio de la población dominicana. Quiere decir que la escuela está incidiendo en un porcentaje amplísimo de la población dominicana. Yo digo que la educación dominicana tiene que ser blindada, blindada. Y tiene que ser blindada de manera fuerte, de ser el objeto desde antes, pero desde que se comenzó a aplicar, y yo lo puedo decir con conocimiento de causa, desde que se comenzó a aplicar el 4% que decía la ley, eh, educación se convirtió en un panal de miel para muchísima gente. Tuve la oportunidad de ser miembro de la Comisión de Compra y Contrataciones del Ministerio de Educación. Y señores, ustedes lo saben, en educación, si usted tiene que comprar lápices, hay que comprar millones de lápices. Si usted tiene que comprar zapatos, hay que comprar millones de zapatos. Y así son todas las cosas en educación. Todo en educación es de millones. O sea, y es mucho el dinero. Y claro, eso es imposible que uno pueda, digamos, zafarse de eso, porque de hecho todo eso, el ministerio no es una fábrica de zapatos ni es una fábrica de lápices, tiene que comprarlo. Ahí viene todo ese tema de todo lo que son los intereses, pero mi mayor experiencia estando en la comisión fue siempre justamente ser muy cuidadoso cuando yo veía los pliegos y de ver cuáles eran las cosas que estaban detrás de esos pliegos. Entonces hay que blindar todo eso. Si nos ponemos a ver, cuando se empezó en el 2013, el aplicar ese porcentaje del Producto Interno Bruto, para que tengan una idea de lo que voy a decir, la inversión en capital en ese momento estaba alrededor del 35% del presupuesto. Hoy la inversión de capital en el presupuesto de educación no llega al 7%. O sea, el porcentaje más alto, prácticamente el 80 y pico por ciento, es personal, es salario y un porcentaje eh, de un 15% para gastos que no tienen que ver ya, compra de materiales y todo eso. O sea, es que el ministerio es un espacio muy grande de dinero. Entonces, ¿cómo blindar la educación dominicana? Tiene que ser así, claro, hay que comprar, hay que, no sé, todo eso, pero ¿cómo se establecen criterios? En una sociedad donde muchas veces nosotros estamos cada día con un nuevo tema. Los otros días nos atrapó, el 8 de abril nos atrapó el caso de la discoteca y todavía estamos con la discoteca, pero yo digo que la gran tragedia, una de las grandes tragedias dominicanas, que es la de todos los días, es el sistema educativo. Es el sistema educativo. Y se nos olvida lo que está pasando en el sistema educativo. Se nos olvida. Yo lo hice 3 veces. De 1000 niños o niñas que entran primero de primaria
que entra primero de primaria, de cada 1000 niños que entra primero de primaria, en 12 años terminan 497. En 12 años. Terminan 497. O sea, hay 503 que están en el aire. Y eso es un tema muy serio. Eso es un tema muy serio porque eso no permite que la sociedad dominicana avance, porque no educa. Porque incluso lo que terminamos tampoco nos educa adecuadamente. Entonces, para mí hay que blindar la educación. Y pienso una cosa muy curiosa. En los 2 estudios de educación cívica y ciudadana que se hicieron en el país, que nosotros participamos como país en esos 2 estudios, con los muchachos de 8º grado, la institución en la que los muchachos depositan su esperanza por encima de un 90% de los estudiantes que lo dijeron, fue la escuela, a pesar de todo. Es la escuela. O sea, los muchachos tienen esperanza en la escuela. Sin embargo, no tenemos a la escuela organizada para satisfacer esa esperanza. A mí todo eso me duele mucho, porque yo me siento parte todavía, aunque estoy jubilado, yo me siento parte de ese problema. Ustedes ven que yo insisto en ese tema siempre. En todo lo que yo escribo meto el tema educativo. ¿Por qué? Porque yo siento que la educación dominicana hay que blindarla. Se ha hecho, la educación, la escuela dominicana está atrapada. Está atrapada. Señor, está atrapada la escuela. Está atrapada de una politiquería que no tiene sentido, que no da nada, que jala todo lo saca, pero no da nada, no ofrece nada a cambio. Y eso es un problema muy serio. La sociedad dominicana tiene que tomar conciencia. Y quizás en estos espacios debemos seguir insistiendo desde el punto de vista de la ética, de la bioética, todos estos temas. Hay que seguirlos sacando. Porque yo creo que, yo digo que, bueno, los otros días alguien me decía, tú eres una persona que tiene demasiada esperanza. Digo yo, bueno, es que si no la tuviera, ¿qué voy a hacer entonces? ¿Qué hago? No, yo no voy a soltar ese tema, yo no voy a seguir insistiendo, porque yo creo que, y por eso decía, en lo último que decía, yo espero que los jóvenes de ahora, por lo menos sean ellos los que sean capaces de dar los pasos para construir una sociedad dominicana distinta. Yo creo que hay que seguir insistiendo. La escuela no puede seguir estando atrapada de tanta podredumbre, porque es así, señor. Leo, Elsa ha pedido la palabra. Adelante, Elsa. Gracias. Yo creo que este es un tema que tenemos que seguirlo porque esto es, ¿verdad? Pero yo creo que también tenemos que tratar la educación en sí. Cuando alguien atrapa, ¿verdad? El interés, ¿verdad? Alguien está interesado en manejar la educación para su proyecto, entonces es quitada de la comunidad. O sea, la educación es una herramienta para domesticar al ser humano, pero podemos domesticarlo en el sentido negativo, ¿no? Entonces, esa es otra discusión que tenemos que hacer, porque, por ejemplo, con los niños, uno tiene un bebé, entonces uno quiere que no le ponga la mano a las cerámicas que tiene en la sala, pero no podemos quitar la cerámica, porque si la quitamos, el niño no va a aprender. Cuando llegue a otra casa que haya cerámica, va a tomarlas. Entonces, hay que dejar la cerámica y enseñarle que no se debe. Entonces, nosotros no podemos perder de vista que educación es una herramienta que todo el interesado en manejar una sociedad la atrapa, la atrapa. Y eso, ¿verdad? Con el tema de la ética, bueno, con el apagón que hubo en España y Portugal y parte de Francia, ¿no? Hay una discusión endemoniada sobre el asunto, ¿no? Y uno decía hoy, uno decía que, bueno, los activistas estaban demasiado locos como para saber lo que hacen, que los multimillonarios son demasiado codiciosos como para preocuparse por lo que hacen, y los políticos son demasiado estúpidos y corruptos como para detener lo que hacen. O sea, es una discusión que tenemos que hacer seria, porque, y no es un tema de dar una clase o no. Por ejemplo, ¿cómo ayudan los medios de comunicación o las iglesias o los clubes a eso? ¿Cómo ayudan? Porque el maestro solo no puede.
El maestro solo no puede. Los papás están trabajando. Miren, ayer yo vi un niño que estaba parado cerca del metro. Él llegó tarde a la escuela y lo dejaron afuera. Y yo le digo, pero mi amor, ¿qué tú haces aquí? Tu mamá está en la casa. Sí, yo, pues vete para la casa, vete, que va a llover, vete. Pero ¿cómo podemos dejar a un niño afuera? Eso es un crimen, con tanto peligro que hay ahora. Hay que dejarlo en la escuela, aunque no vaya a clase, aunque se ponga a limpiar las flores o yo no sé qué. Pero no podemos dejar a un niño afuera porque llegue tarde. Porque, ¿por qué diablo llegó tarde? Hay 20.000 razones por las que llegó tarde. Pero tenemos que meternos en eso. O sea, como una familia que tiene que averiguar, oye, porque nos vamos a freír todo. Y este apagón en Europa, mira, le está diciendo, como no tomen carta en el asunto todo el mundo, es como la República Bananera que van a acabar, igual que nosotros, que vivimos apagados todo el tiempo. Entonces, la educación también es un proyecto que los interesados lo toman, pero completamente para hacer lo que quieren. Y nosotros estamos distraídos y discutiendo sobre la misma cuestión y no saltamos. Son muchos detalles que hay pero tenemos que pedir que toda la sociedad se involucre en el asunto, porque la escuela sola no puede. La escuela sola no puede, para nada. Fíjense, el tema del ruido en las redes, y yo no lo oigo, pero tengo un vecino que sube la cosa altísima, entonces mi ventana está frente a su cosa y yo oigo las basuras. Pero la cosa que hay en las redes es abominable. ¿Qué están aprendiendo los niños? Eso es violencia contra los niños, absoluta violencia contra los niños. Pero todo el mundo dice que yo soy libre de que, oye, nadie es libre porque vivimos en una sociedad y es un tejido junto. Y como yo haga lo que me dé la gana, se hunde la isla. Eso no se puede, no se puede. Entonces, tenemos que no perder de vista, la escuela es una herramienta que se utiliza para conveniencia de alguien. Y nosotros nos quedamos fuera. Y disculpen la locura. Sí. No, está muy bien. A mí me gustaría, bueno, no sé en qué medida te complemento o no, pero la verdad que me inspiraste para agregar algo, ¿no? Con respecto a la responsabilidad de los líderes, ¿no? O sea, yo lo voy a hablar un poco más general, ¿no? O sea, el ámbito educativo, por supuesto, pero todos los ámbitos, ¿no? Y digamos, o sea, los líderes tienen un rol ético de tener como, o sea, que sus acciones sean pedagógicas desde el punto de vista social, ¿no? Entonces, la pedagogía social es algo importante, o sea, que enseñan los líderes a todos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso este de la continuidad de las políticas, quizás algo, lo que voy a decir es algo fantasioso, pero bueno, quizás la sociedad tiene que demandar un líder que tenga la pedagogía social suficiente como para enseñar cómo se hace la continuidad. Y alguien tiene que empezar. O sea, alguien tiene que empezar con llegar y, por ejemplo, no cambiar todo, ¿no? Pero bueno, lo que vemos es que cuando llega alguien, lo cambia todo. Entonces, o sea, es difícil, digamos, incoar esos cambios porque, bueno, dar el primer paso siempre es complicado. Y bueno, y simplemente rescato una idea que había comentado cuando me tocó conversar con el tema este de, pues bueno, a lo mejor hay que demandar, incoar, solicitar que hayan ciertas reglas, instituciones, normas, instituciones bueno, que lleven a los incumbentes nuevos a considerar las políticas en curso y que hayan evaluaciones, ¿no? Y el que esté entrando, pues bueno, cuando vaya a incoar una política nueva, pues bueno, que esté bien justificada y que haya una institución que verifique que eso está, o sea, que esos recursos que se van a asignar están éticamente bien asignados, ¿no? O sea, por ejemplo, algo práctico, ¿no? Imagínense, o sea, el plan, el PEI, ¿cómo se llama? El Plan Estratégico Institucional del Ministerio de Educación. Yo no sé si es igual en todas las instituciones públicas, pero en el Ministerio de Educación, por ejemplo, se hizo el del 2020 al 2024, del 2024 al 2028, y claro, o sea, imagínense que hubiese una norma jurídica, legal, constitucional, yo no sé, que, que norme, o sea, que haya cierta continuidad, ¿no? Entonces, eso, digamos, en algún reglamento especial, por lo menos implique que siempre tiene que haber un solapamiento en los planes estratégicos. Entonces, si el plan estratégico, por decir algo, es del 2022 perdón, sí, del 2022 al 2026, bueno, en este caso el presidente se religió, pero imagínense que en el 2024 hubiese ganado otro. Pues bueno, el presidente nuevo, imagínense que esté obligado a continuar con o sea, heredar el plan estratégico institucional
y continuar y dar cuenta de los indicadores que fue formulado por el anterior. O sea, si yo tengo que dar cuenta por continuar lo que hizo el anterior, entonces eso es una forma de que haya más seriedad en las evaluaciones y mecanismos donde hayan revisiones de por qué descontinuar una política o por qué continuar. Ahora, ¿cómo hacerlo? Ese es el tema. Si consideran, podemos ir cerrando. Si de todas maneras no veo a ninguna otra persona más que quiera hacer uso de la palabra, dejaría que ustedes cierren, ¿no? Mira, yo pienso que definitivamente este es un tema que todavía hay que seguirlo debatiendo, discutiendo, ampliando la participación. Eh, yo he sugerido en las instancias en las que yo estoy participando, hablo de manera muy concreta, inclusive en el INTEC, de crear un espacio de debate sobre políticas públicas permanentes, eh, público, de tal manera que se vaya haciendo conciencia de la necesidad de, de lo que son esas herramientas, porque las políticas públicas son herramientas que lo que deben hacer es garantizar el bienestar colectivo. Entonces, hay que lograr crear conciencia sobre la importancia de estas políticas, sobre la importancia de, como muy bien decía Daniel, de que cuando se formulen tienen que estar muy bien formuladas a partir de cuestiones muy claras de las razones que la sustentan y de lo que ellas puedan permitir generar en el ámbito para el propósito que son hechas, pero también que deben darle continuidad y evaluación permanente. Y que de alguna manera u otra, yo creo que de manera muy concreta, siento que todo lo que tiene que ver con el ámbito de la educación, hay que buscar mecanismos de blindaje del sistema educativo. El sistema educativo juega un papel demasiado importante en cualquier sociedad. Es el espacio de desarrollo de las personas, no solamente de sus competencias cognitivas, sino también de sus competencias morales, de sus competencias éticas. Es un espacio importante, por tanto, no puede seguir siendo un espacio en el que cada quien hace de él lo que le conviene o lo que se le ocurre en un momento determinado. Yo recuerdo que cuando vino la pandemia, yo tenía en conocimiento, porque yo lo tenía, 12 documentos que el área de orientación y psicología había ya desarrollado para cómo enfrentar la pandemia desde la escuela. Habían 12 documentos. Y sin embargo, las autoridades que toman el Ministerio de Educación dijeron que no encontraron absolutamente nada. Ahí habían 12 documentos y esos 12 documentos se le entregaron a las autoridades. Entonces no puede ser, un país no se puede manejar así. Un país no puede manejarse por los deseos. Bueno, usted puede tener el mejor deseo de ser usted el autor de los cambios, pero como decíamos ahorita, ningún ministro en su periodo que le toque, que a lo sumo pueden ser 4 años, va a lograr él vivir los cambios que él mismo se proponga. Eso es imposible. En educación eso no es posible. Ahora, hay que buscar la manera, y yo creo que un primer camino es ampliar este debate. Yo creo que tenemos que ampliarlo. Yo le pediría a la Comisión Nacional de Bioética que amplíe este debate, que trate de involucrar a las instituciones de educación superior en el debate, porque yo creo que hay que seguirlo trabajando, hay que seguirlo profundizando y hay que crear conciencia sobre la necesidad de blindar la educación. La educación no puede seguir siendo manejada de la manera que está siendo, no puede ser. Señores, si uno se pone a pensar nada más, eh, desde el 2013 al 2024, el país había gastado, porque eso no es inversión, 2 billones de pesos. 2 billones de pesos, no millones, billones de pesos en educación. Y sin embargo, uno dice entonces, ¿a dónde ha ido a parar 2 billones de pesos? No hay como forma de uno poder
entender eso. Yo sé que las necesidades son muchas las que el sistema educativo tenía, sí, pero aún así hay que pensar de alguna manera en la eficiencia con la que se maneja ese dinero. Eso no puede estar así. Eso tiene que brindarse porque es el futuro del país que está en juego. Ahora le Buenas noches todo. Ahí está el amigo Miguel Suazo así mismo, ahí está. con nuestro programa sobre bioética, la fragilidad de la vida con el tema del jet set. Me parece sumamente interesante todo lo que han dicho. Tanto tú, Leo, como el doctor Suazo tienen un compromiso conmigo. Conmigo me refiero con el Ministerio de Educación en función de mi trabajo en él, para revisar la estrategia, la política de ética que se hizo hace poco tiempo. Estuvo hecho por un grupo muy bueno, pero los tiempos han cambiado a tanta velocidad, han surgido tantas cosas que debemos cuestionarnos desde el punto de vista de la escuela, la ética que debe prevalecer en la enseñanza que llevamos a las aulas. Me encanta lo que tú dijiste del debate sobre las políticas públicas, pero déjame decirte, Leo, y tú lo sabes, quizás los compañeros no lo saben, pero estamos tratando un grupo de definir, de elaborar una visión de país a partir de la cual surjan las nuevas leyes de educación. Entonces, cuando ustedes tomen en cuenta ese debate que tú tan acertadamente propones y que me parece magnífico, recuérdate que tú tienes algunos compromisos que se ha anunciado que tú vas a ir a las vistas públicas del Senado. Estamos contando contigo para varios de los temas, incluyendo la ley de fomento a la cultura de paz, que tú estás conmigo en eso. O sea que me parece excelente. Voy a comentar en la Comisión de Educación del Senado la excelencia de estas conversaciones que ustedes han tenido, y como están grabadas, ¿verdad, Leo? Sí, Esto se ha grabado. Yo lo vi que Sí, sí. decía recorded. Entonces, lo voy a usar y lo voy a mandar a las dos comisiones de educación y a algunos viceministros y ministros de educación. Así que muy agradecida y encantada de haber estado, aunque fuera no desde el principio con ustedes. Los felicito, ¿eh? Gracias a usted, doña Jacqueline, por estar ahí. Gracias por realmente llegar e intervenir. Bueno, pues de nuevo, gracias al doctor Daniel Morales, gracias al doctor Valeirón, gracias a todos y a cada uno de los que han intervenido y de los que han llegado y han participado. Sí, las grabaciones son colocadas en el canal de YouTube de la Comisión Nacional de Bioética, pero igual de ahí se pueden tomar e igual la pueden solicitar, ¿no? Así que muchísimas gracias. Cada mes estamos teniendo una reflexión bioética con diferentes temas, ¿no? Entonces, los esperamos en otra próxima reflexión bioética. Muchísimas gracias y buenas noches.